El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Mi 30-30 me voy a marchar, anclas a las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, aquí enfrente, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me para alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Ya se van los mercenarios, van huyendo a Quillabamba, las guerrillas los corrieron de una banda y otra banda. Con mi 30-30 hoy me voy a marchar, a las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga y Ronald López en los estudios de TV Globo y Radio Globo respectivamente. Sean bienvenidos a esta emisión. 21 años de Radio Globo, la voz de la resistencia que se levantó contra los enemigos de la democracia, contra los enemigos de nuestro pueblo el 28 de junio del año 2009, donde la resistencia se manifestó, calles, avenidas, carreteras. Desde ahí se transmitió esa voz de un pueblo levantado en contra de los que habían roto el orden constitucional. Al dar el golpe de Estado, la fuerza reaccionaria del país, sacando a balazos el presidente legítimamente de los hondureños. Así transmitimos desde el oriente, occidente, norte y sur del país, acompañando a la primera dama, Xiomara Castro de Zelaya, que levantaba la mural de un pueblo
que se manifestaba en los distintos puntos del país reclamando retornar al orden constitucional, objetivo que aún no se ha logrado. Ahí conocí a estos jóvenes que hoy me acompañan. Gracias a la disposición y voluntad política de don Alejandro Villatoro y David Romero Elner. Alejandro Villatoro, gerente propietario de esta casa de radio, y David Romero Elner, director de la misma. Le doy la bienvenida al compañero Ramón Ochoa, a quien conocí ahí, muy jovencito. En la trinchera, en la lucha. Efectivamente, don Carlos, buenas tardes, Honduras. Esto es Cuarto Poder. Felicidades, Radio Globo, 21 años de trabajo, de lucha constante, de esa lucha en contra de la adversidad que se da en Honduras cuando uno trabaja en un medio de comunicación, y que la libertad de expresión pues está prácticamente aniquilada en nuestro país. Esos son los retos que ha tenido que enfrentar esta radio muy potente y que baña todo el territorio nacional en los 298 municipios. Allá donde usted nos escucha, saludos y gracias también por estar pendientes de Radio Globo y por supuesto de este espacio de Cuarto Poder. Saludos a los miembros de esta prestigiosa casa de radio, a don Tito Villatoro, es el mero, el ingeniero técnico que hace posible que llegue al aire, y por supuesto un gran equipo aquí de periodistas, los muchachos en controles, Ronald López, Cristian Maradiaga, que pues tratan de hacer un trabajo efectivo día a día, agradecidos con ellos. En las redes sociales también está Globo TV Honduras, en Facebook, en YouTube, y ahí en cualquier parte del mundo usted puede ubicar esta radio. Por supuesto, estamos nosotros también como Cuarto Poder en CHTV. Saludos a César Monzón en los controles de CHTV, canal hondureño de televisión. Entonces nos escucha usted en radio y nos mira en televisión. Felicidades, Radio Globo, y como dice don Carlos Paz, no se puede obviar hablar de don David Romero Elner cuando se habla de Radio Globo, que sin duda alguna fue uno de los periodistas más beligerantes en nuestro país, y esa lucha continúa, don Carlos. Lucha que no es fácil cuando se trabaja en un medio de comunicación, luchar en contra del sistema, luchar en contra del poder, nunca va a ser fácil. Ninguno de esos otros medios que hablan de defender la institucionalidad, de defender la democracia, como empresa o como periodistas, apoyaron la voz del pueblo que se manifestaba en las calles en contra de los enemigos de la democracia. En efecto, don Carlos. Y es cierto, ahí nos encontramos con usted, como dice, en las calles, en la lucha constante. Después de un golpe de Estado, por ahí nos ubicamos. Después vino la lucha política. Pero bien, hoy vamos a dialogar sobre eso, sobre el tema político. Ya hoy es viernes 11 de diciembre, fecha propicia ya para ir entrando al tema electoral. Estamos a 3 meses para que se desarrolle el proceso de elecciones primarias. Los políticos han estado escondidos, han estado encuevados aprovechando la situación de la pandemia, de las tormentas tropicales, aprovechando el cansancio de la población, aprovechando que hay desánimo también por parte de los pobladores de votar en elecciones primarias. Entendemos, no hay capacidad económica, y esto ha afectado también a los candidatos que hoy en otros tiempos ya andaban derrochando grandes cantidades de dinero. Pero bien, obviemos ese proselitismo y vámonos al tema de las propuestas. Ese es el tema de esta tarde. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los precandidatos a diputados de la oposición? Dialogamos con jóvenes de Libre y del Partido Liberal, pero ya está con nosotros en estudio, así que sin más preámbulo le damos la bienvenida. Joseana Martínez, ella es precandidata a diputada del movimiento Somos Más. En la segunda casilla va Joseana. Somos Más es una corriente de jóvenes, pero que empezó con jóvenes y hoy ya hay varios diputados dentro de esta corriente, y Joseana es una de esas representantes joven, profesional, odontóloga, y hoy quiere aspirar, llegar al Congreso Nacional. ¿Para qué? Buenas tardes, Joseana, bienvenido. Muy buenas tardes, Ramón, muy buenas tardes, Carlos Paz. Un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes en este espacio del Cuarto Poder, y también sumarme a esas felicitaciones de Radio Globo, ¿verdad? De esos 21 años
que ha demostrado y durante el golpe fue un pilar importante para la lucha, ¿verdad?, que se dio en ese momento, y felicitarlos, ¿verdad?, por ese trabajo, impulsarlos a que siga y también impulsar a recuperar esa radio, ¿verdad?, esas radios comunitarias que son las que sirven y que no tienen que estar plegadas a la política tradicional, ¿verdad?, o a un partido político e informar. Entonces, recuperar esa misión que es informar al pueblo hondureño. En efecto. Viene don Víctor Aguiriano también, ¿verdad? Ya lo vamos a ubicar por ahí, don Víctor. Espera un momentito, vamos a hablar con los compañeros técnicos de cómo lo ubicamos. Si nos ayuda Cristian a ubicar aquí, ya está nuestro... Ya está acá en estudio también el joven Víctor Aguiriano, quien es precandidato del Partido Liberal. Él se presentará personalmente. En efecto, y es que hoy tenemos juventud. Bueno, está Gilberto Ríos también, nos acompañará unos minutos, no tan joven como ustedes, Gilberto, pero ahí inició esa lucha dentro de esa juventud. Es importante, miren, dentro de estos procesos darle oportunidad a los nuevos valores, personas jóvenes, porque se supone, ojo, se supone, no lo quiero afirmar, se supone que el joven viene con propuestas nuevas, de avanzada, con propuestas frescas. Hay jóvenes que han fracasado y que no han dado el ancho en el Congreso Nacional. Por lo tanto, ser joven tampoco es característica de que usted va a hacer un buen trabajo. Sí, o sea, eso no es dependiente a la edad, porque decía Salvador Allende, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿verdad? La juventud se tiene que tratar acerca de esas ideas, de esas propuestas que se tienen desde la juventud, ¿verdad? Y como jóvenes también conocer la problemática de nuestro país. Es importante saber qué es lo que necesita nuestro pueblo para poder proponer. Lo que quiere actualmente nuestro pueblo es ser escuchado, es estar en esos espacios de participación para poder hacer los cambios dentro del país, ¿verdad? En efecto. Y ya está entonces con nosotros don Víctor Aguiriano. Él es diputado suplente, bueno, precandidato a diputado suplente con don Javier Santos dentro del Partido Liberal en la corriente llanista. Así es. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Un día especial también, en el aniversario de Radio Globo, una radio emblemática a nivel nacional. Y bueno, estamos aquí dando la cara y pues escuchar también a otros jóvenes, al igual que nosotros, en nuestras propuestas. Y qué bueno que la política es un proceso que se tiene que ir adaptando a los cambios. ¿Están conscientes que la élite política de nuestro país ha usado de la paciencia del pueblo hondureño cuando no le ha garantizado el bienestar de que la democracia debe ser? Incluso en este momento hay una incertidumbre alrededor de las elecciones primarias generada por esa élite política que no tomó las decisiones en el momento preciso para que se llevara a cabo el enrolamiento y aprobar las leyes de las reformas electorales que garanticen que se va a respetar la voluntad depositada en las urnas de los militantes de cada partido. Sí, bueno, no es un proceso fácil, como dice Carlos Paz, ¿verdad? Y que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar dispuestos como pueblo, ¿verdad? Como Partido Libertad y Refundación, a dar ese paso hacia enfrente y luchar porque se democratice, porque exista una verdadera democracia limpia, transparente, que es lo que quiere el pueblo hondureño, que es lo que quiere recuperar el pueblo hondureño, porque hemos tenido tradicionalmente una clase política en que nos ha robado todo, las esperanzas, nos ha hecho vender también que la política es sucia y que a la gente no le interesa involucrarse en política. Eso es lo que nos han venido vendiendo a través de los años, ¿verdad? Que la política es sucia, entonces dicen, no, ¿usted para qué se va a meter si la política es sucia? Mire que es corrupto. Sí, la política que hemos tenido por más de décadas en nuestro país ha sido una política sucia, que lo único que nos ha hecho como pueblo hondureño es empobrecernos, ¿verdad? Y convertirnos en uno de los países más corruptos y desiguales de América Latina y del mundo. En efecto, ya está Gilberto Ríos, don Carlos, a través del Zoom. Sí, les pido brevedad, porque ahora son 3 invitados y el tiempo es corto, para que vayamos ahondando y debatiendo. Gilberto Ríos decía que, pues pero no tan joven como los que están acá. Disculpa, le vamos a permitir que conteste, joven. Ok, en efecto. Bueno, está con Gilberto. No, está bien. Muy bien. No, precisamente eso que hablaba sobre la clase política, no personal, yo pienso que no debería existir ni siquiera una clase política.
político tiene que ser un servidor simple y sencillo, común, personas como nosotros que anden en supermercados, que anden en los mercados, que anden saludando gente, pero aquí casi prácticamente es una élite que hay, que se llama lo que es la clase política, y es precisamente ese tipo de cosas son los que nos hacen desconfiar lo que estamos pasando ahorita, que mucha gente no cree en las elecciones que van a haber, no digamos en la interna. Producto de este proceso, producto de estas malas decisiones de estas personas que han llegado para beneficio propio, para beneficio de ciertas cúpulas, para beneficio de negocios. Por eso es que pasan este tipo de cosas, que la gente deja de creer no solo en los políticos, también en los procesos, tanto en las leyes que hacen los políticos actores del Congreso Nacional, así como inclusive en decretos ejecutivos de presidente, a nadie les creen, ni elecciones, ya no creen absolutamente nada. Y ese es un peligro muy grande para el país. En efecto. Gilberto Ríos, bienvenido, precandidato a diputado de la Nueva Corriente, en la primera casilla. Inicio consultándole, Gilberto, ¿cuáles son las propuestas del Grillo para esta campaña política? ¿Qué pasa con aquella propuesta que hizo, bueno, que le dio fuerza y que le dio imagen al Libre en su primera campaña? La refundación de la patria a través de la constituyente. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no es atractiva esa propuesta para el electorado en las elecciones generales? Gilberto, bienvenido. Buenas tardes, un saludo Carlos, un saludo Ramón, también a José Ana y al compañero del Partido Liberal que compartimos este foro el día de hoy. Tengo 41 años, Ramón, no estamos tampoco, pero ya no pasamos, así como cuando comenzó el golpe, ¿no? Hace 10 años, apenas 20 años, teníamos otra condición física. Hoy ya pues nos hemos dedicado más al trabajo intelectual, al trabajo político, y ha ido recorriendo tiempo sobre nosotros. Esperamos que para dejarnos más madurez. Decirte que bueno, sí, la constituyente era casi una obligación legal, de hecho, por el tema del golpe de Estado, ¿no? Pero en un Estado que se fue degradando 11 años, en estos 11 años, la verdad es que ya no hay ninguna ley que sostenga la institucionalidad hondureña. Prácticamente todas han sido transgredidas, todas han sido violadas, abusadas, ¿no? Y tenemos el Estado que tenemos, bueno, que está produciendo actualmente una gran cantidad de pobres y de exclusión. Yo pienso, más que individuo, pienso que como partido y como fuerza política en el país, debemos concentrarnos en elegir personas que garanticen que van a ir a combatir toda forma de acumulación ilícita de la riqueza. Esa es la primera, yo creo que gran batalla que debe darse por un movimiento que pretenda renovar el Estado de Honduras. En segunda instancia, también los mecanismos del propio sistema, que son mecanismos de acumulación de la riqueza. Yo le decía a este periodista de La Globo, por cierto, aprovecho para enviar un saludo a La Globo en su 21 aniversario, a este amigo Abilio Reyes López en su programa de la noche, que algunas veces nos concentramos en el tema de la corrupción como una de las formas o los mecanismos de apropiación de la riqueza y también de concentración de la riqueza en nuestro país. Sin embargo, la explotación, ¿verdad?, nuestra fuerza de trabajo también es un factor de acumulación de enormes cantidades de masas de capital en la misma élite económica del país. Y hoy que se está discutiendo, por ejemplo, se comienzan los debates del salario mínimo, es una lucha que prácticamente está abandonada por el desprestigio en el que han hecho caer a los sindicatos, algunos sindicatos también por sus propios errores, algunos dirigentes por sus propios errores, claro, pero que ese debería ser una lucha de todo el pueblo, porque en la medida que haya más distribución de la riqueza socialmente producida, que una de las formas de distribución, por supuesto, es el salario, pues en esa medida todos vamos a ser beneficiarios de un crecimiento y de una distribución económica diferente. Y como bien lo decía el amigo del Partido Liberal, sí, eso de la clase política, eso no existe, eso es una invención conceptual, del transfugismo conceptual que genera el modelo, el sistema para confundirnos ideológicamente. Hay una élite económica que tiene una representación política, algunas veces ella misma se representa políticamente, pero que no podemos decir que los que actuamos en política somos todos de una misma clase. Eso es falso. Lo que pretende el concepto justamente es igualarnos a todos en un grupo al que no pertenecemos. Nosotros no somos parte de la élite, no somos políticos de élite,
Puedo hablar por José Ana, que conozco, es una odontóloga, es una médico, es una joven postulante que luchó contra el golpe de Estado desde la resistencia, y no venimos de ninguna élite económica. Todo lo que tenemos nos cuesta nuestro propio trabajo. Pues somos personas luchadoras y queremos un espacio político para revertir lo que se ha hecho desde los espacios de poder en este país. Entonces, con esos conceptos quisiera saludarlos y agradecerles por este espacio en Cuarto Poder. Muchas gracias, Gilberto, por participar con nosotros. Mire, para hablar de propuestas, arrancamos de los problemas, una problemática grande que tiene nuestro país. Pero ustedes, por ser jóvenes, les consulto. De la gran cantidad de desempleados, cerca de 1 millón ya de desempleados que hay en nuestro país, ese es uno de los problemas que va a heredar el próximo gobierno. Y ustedes tienen un reto dentro del Congreso Nacional de poder generar leyes, proponer leyes para acabar con ese desempleo. En la situación económica que va a quedar el país, es viable generar propuestas. Sobre todo la mayoría de esos desempleados son jóvenes. Es viable generar esas propuestas para que exista realmente, para que se erradique por lo menos un pequeño porcentaje del desempleo en nuestro país, Víctor. Sí, miren, en lo personal veo el desempleo porque yo soy un joven empresario, al igual que con mi compañero de fútbol, Javier Santos, somos empresarios y creemos que, miren, en este país es sumamente difícil emprender. Y creo que la única manera de generar empleo es a través de la inversión nacional e internacional. No hay otra manera. Y esto es bien difícil cuando tenemos una tasa arancelaria al tope en los cielos, cuando necesitamos empleo con tasa de seguridad, con impuestos que nos pasan cobrando, ahora hasta nos envían mensajitos para cobrarnos impuestos. A eso, como empresarios, ¿cómo podemos generar empleo con este clima que prácticamente es un asalto? Es más, por eso se llaman impuestos. Nadie los quiere pagar, es un impuesto porque se nos impone. No digo que sea malo pagar impuestos. El problema es que tiene que haber de acuerdo a la economía que nosotros tenemos. En este momento yo no veo al Servicio de Administración de Rentas dándole prioridad, diciéndole, miren señores, no paguemos tanto impuesto este año, una reducción. Pueden dar algunos plazos, pero eso no es un paliativo, pero el problema se ataca de raíz. No podemos seguir que el gobierno tenga que chambar a todo el mundo. Eso no puede seguir así. Necesitamos cambiar, que venga inversión más que todo extranjera, no a vender el país, que es como los que nos quieren vender con las sedes, sino que dar empleo, que vengan transnacional a dar empleo a nuestros hondureños, que la riqueza se quede en nuestro país para que nosotros generemos empleo. Así que cada uno de los jóvenes, de los millones de jóvenes que no tienen empleo en este país, dejen de andar gritando por cualquier político, incluidos nosotros. Eso nosotros no queremos. Nosotros queremos que los jóvenes tengan empleos dignos, estables, con buenas pagas, para que dejen de andar gritando por X o Y partido. Eso no importa. Lo que queremos es que tengan empleo de verdad, y eso solo lo genera la empresa privada a través de políticas del gobierno que sean facilitadores a la inversión, empezando por los impuestos, empezando por el clima. No hay Estado de Derecho en este país, no hay reglas claras. Por ahí tenemos que empezar. ¿Y es posible generar inversión? Es bien importante lo que dice Víctor. Generar inversión para generar empleo, perfecto. Pero es posible generar inversión, José Ana, en las condiciones que está el país, tanto inversión extranjera como inversión nacional, que creo que es el reto más difícil. Sí, bueno, Ramón, sabemos que la situación del país y la situación en la que la va a dejar el Partido Nacional va a ser una situación difícil para levantarnos, ¿verdad? Pero en un país donde existen leyes, donde existe justicia, sí se puede garantizar una inversión social, ¿verdad? Tenemos que venir y revisar esas exoneraciones fiscales de esas grandes empresas para venir y incentivar la producción, el incentivo a préstamos, ¿verdad? Para esa pequeña, mediana empresa, revisar eso, porque hay pequeñas empresas que están pagando una cantidad de impuestos que no les alcanza, ¿verdad? Entonces, sí se puede generar cuando un país existen leyes, como decía él, leyes claras dentro del país para garantizar esa justicia, ¿verdad? Mientras no exista justicia, difícilmente alguien va a querer venir a producir, o cuando no hayan las condiciones estables dentro del país. Pero si hay una estabilidad política y social, se puede garantizar esas políticas de inversión dentro del país. Es fácil hablar, José. Sí, es fácil proponer. Usted es odontóloga, usted tiene su clínica ahora. Y yo sé que en algún tiempo le costó encontrar empleo, y a pesar de que tiene maestría y estudió en el extranjero, y así nos ha ocurrido a muchos, ¿no? Cuando éramos jóvenes,
que tal vez nos graduábamos del colegio o de la universidad, teníamos que andar con ese currículum bajo el brazo para todos lados. Pero usted emprendió, como dice Víctor, pero me imagino que emprendió con dificultades. No es fácil uno recién graduado salir de la nada y montar su negocio. No hay empleo, no hay capacidad para invertir en estos momentos. La consulta es de dónde surgen, de dónde sacamos esos recursos. Si los bancos tampoco le prestan. Los bancos lo ven como un sector de riesgo, tanto al campesino, ven como un sector de riesgo al joven porque no tiene un respaldo. Entonces, ¿de dónde vamos a dañar esos recursos? Y le hago la consulta a Gilberto Ríos. Porque no existen, disculpa Ramón, no existen esas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué extranjero va a querer invertir al país cuando sabe las condiciones que todo lo que mandan aquí al país se lo roba el partido de gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que generar esas leyes, tenemos que recuperar ese Estado de Derecho, esa credibilidad en el pueblo hondureño, que crean que somos un país altamente, no somos pobres, somos empobrecidos, ¿verdad? Por las políticas que han existido, pero sí somos un país altamente productivo. Tenemos que recuperar ese centro agrícola de Centroamérica, ¿verdad? En efecto, ¿de dónde arañar esos recursos, Gilberto Ríos, para generar todos estos cambios de los que estamos hablando? Después de la pausa me contesta, porque tenemos un muy importante mensaje para la población por parte de Banco Atlántida. Esta Navidad dile a tu familiar que vive en el extranjero que deposite tus remesas directamente a tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida y participa en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular, digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 lempiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1 millón de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Ya te enrolaste? Si no lo has hecho, acude a la unidad de enrolamiento más cercana. No pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación y actualiza tus datos, tu foto, tu firma y tu huella. Ven por la tuya ya. Recuerda, tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño. Juntos somos patria. Para mayor información visita la página www.rnp.hn. Continuamos en Cuarto Poder dialogando esta tarde con jóvenes precandidatos a diputados. Víctor Aguiriano de la corriente llanista en el Partido Liberal, Joseana Martínez de la corriente Somos Más del Partido Libre y Gilberto Ríos de la nueva corriente siempre del Partido Libertad y Refundación. Importante mensaje para la población a nivel nacional por parte del Registro Nacional de las Personas, y es que el proyecto Identifícate continúa durante todo este mes de diciembre. Los 298 municipios acudan a las unidades del Registro Nacional de las Personas. Busque la información en la página web www.rnp.hn. En materia económica, Gilberto, la pregunta que le realizábamos antes de la pausa. Bueno, primero, como lo decía el compañero primero del Partido Liberal, don Víctor Aguiriano, ahora sí le tengo nombre. Bien, para generar inversión es necesaria la seguridad jurídica, ¿verdad? La estabilidad social y la estabilidad política, sobre todo en términos de inversión extranjera. Entonces, en Honduras, en realidad es muy poco lo que se puede ofrecer después de, bueno, cómo ha sido administrado el país en 10 años, más la terrible administración de la pandemia, más la terrible administración después de los huracanes Eta y Ota, que ha dejado al pueblo todavía más convaleciente de lo que estaba. Hablar de inversión extranjera en este momento, pues, sería muy poco el inversor que tuviera algún interés de venir a Honduras en estas circunstancias. Imagínense que a estas alturas, que son unos elementos que tienen que tomarse en cuenta, no se ha aprobado una nueva ley electoral, ¿verdad? Tenemos serios problemas con lo del censo. Yo también invito, Ramón, a que la gente haga su proceso de enrolamiento, saque su tarjeta de identidad, pero ya estamos viendo que el tiempo se está acabando y no vamos a tener tarjeta de identidad por lo menos nueva para el proceso primario de marzo, y ojalá, ¿verdad?, que no sea el caso, pero podría ser que también sea así para las elecciones de noviembre.
Entonces, todo eso es inseguridad política y un inversor extranjero no vendría al país en esas condiciones. Esas son de las cosas que tendríamos nosotros que comenzar a trabajar, cómo devolver la institucionalidad al Estado de Honduras para poder dar algunas garantías. El otro tema con la generación de empleos es el tema de los impuestos. Efectivamente, aquí es un país que cobra una gran cantidad de impuestos, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Ya sabemos que los grandes empresarios del país prácticamente, y las grandes empresas y los capitales transnacionales no pagan impuestos, incluso son 35 mil millones de lempiras al año los que se pierden por exoneraciones fiscales también que se le da a otras empresas para que vengan a invertir al país y no paguen impuestos, dejando solamente salarios miserables, ¿verdad? A una pequeña masa de trabajadores que no pueden garantizarse con eso una mejor vida. Entonces, son tantos elementos los que hay que transformar para hablar de inversión que me parece que no solamente ahí está el problema. Hay otros elementos que me gustaría aportar. El Estado debe ser garante de una educación pública gratuita y de calidad, y no solo a nivel formal, sino también a nivel técnico. Y más bien lo que hemos estado viendo es un retroceso tremendo en el presupuesto anual de salud, de salud y educación, que siempre los disminuyen juntos, y el otro es el presupuesto de seguridad, que está creciendo muchísimo sin que realmente nosotros como hondureños tengamos una gran seguridad, y además se está amenazando con cerrar cada vez más el INFOP, que es el Instituto Nacional de Formación Profesional, o la Universidad de los Pobres, que le han dicho siempre, ¿verdad?, con una clara intención de continuar privatizando los accesos de la población y sobre todo de la juventud a fuentes de conocimiento que posteriormente se pueden transformar en una herramienta, pues, de trabajo. Entonces, si hablamos de la necesidad de inversión, hay que hablar también de la inversión estatal, de la necesidad de recuperar las empresas del Estado para que jóvenes hondureños puedan también comenzar una carrera profesional dentro de una empresa estatal, y por qué no terminar ahí también su vida entera, ¿no? Garantizado la estabilidad laboral, que el Estado debería ser uno de las instituciones insignes en este tipo de garantías. Entonces, son tantos elementos, ¿verdad?, que hay que tocar, y me parece que el más difícil de abordar es el de la banca nacional, que se podría meternos a otro tema, pero para tener acceso a crédito y a fondos frescos, la banca nacional tendría que negociar de mejor manera pues, los derechos a crédito y el préstamo de dinero, que en el país en este momento es sumamente difícil y limitado. De manera puntual, Gilberto, ya que estamos hablando de propuestas, sí, pero usted tocó el tema electoral. Yo recuerdo que usted y don Carlos Eduardo Reina, en otros programas que participaron en este espacio, hablaron de alzamiento popular por las amenazas que tenía el proceso electoral, y hoy esas amenazas regresan. Incluso se habla de posponer elecciones primarias si no hay un censo listo y depurado. ¿Qué pasó con ese alzamiento popular? ¿Quedó nada más en un comunicado? Y aquí está Josiana, y después le pregunto a Josiana, ¿qué pasó con los comandos antifraude? No funcionaron, los que convocó Mel. ¿Hay el boicot al fraude y el boicot a las elecciones? Gilberto. Sí, te agradezco, Ramón. De hecho, lo tengo apuntado y para no tomar más tiempo no lo dije, pero sí, nosotros tenemos que garantizar que toda esa presión social que debe haber para que las cosas cambien en el país no solo puede venir de los políticos, tiene que venir de los sectores sociales organizados. Ahora, te voy a contar, durante todo este año nosotros estuvimos reuniéndonos con dirigentes de sectores sociales y la situación es terrible. Bueno, hay 6 organizaciones nacionales de articulación del movimiento social. Está la plataforma en defensa de la salud y la educación, está la plataforma sindical ampliada, está la convergencia contra el continuismo, el movimiento social mesoamericano, que yo estoy en su coordinación, y hay otro que ahora mismo se me está escapando, pero lo que encontramos en todas ellas y en reunión con todas ellas es mucha voluntad, pero mucha dispersión y mucha desmovilización también, porque hay persecución política contra dirigentes, porque hay una política del Estado contra las organizaciones sociales y populares del país, y no solo era entrarse, sino también trabajar con ellos, como estamos trabajando en todas esas plataformas que mencioné. Estamos nosotros con una representación, viendo cómo coadyuvamos para que el movimiento popular se vuelva a fortalecer en el país y pueda dar batallas por sus derechos, pues, porque no solo podemos pensar en el espectro político
como la herramienta para cambiar el país. De hecho, si revisamos la historia de Honduras, la mayor cantidad de derechos han sido logrados no por política, sino por la lucha social popular organizada, como lo recordamos desde la huelga de 1954. Entonces, más que una idea brillante o que una idea buena o como una idea interesante, si queremos decirlo de alguna manera, es una necesidad que respalda la historia de nuestro país, en la que dice que si no nos acercamos a los movimientos populares y si no tenemos movimientos populares fuertes, capaces de protestar y de moverse por sus derechos, entonces no vamos a tener cambios sociales en nuestro país. Ramón, con su permiso, quiero retomar la propuesta como precandidatos y les he escuchado de la inversión extranjera. Estimados jóvenes, desde 1869 se habla de la inversión extranjera acá en el país y se repitió en el 1910 con las concesiones de la inversión extranjera en toda la costa atlántica y la pobreza aumenta. No hay otro tipo de inversión que sea más sostenible y no aumento de la pobreza, y les consulto porque ustedes son profesionales y el Instituto Nacional de Estadística dice que el 47% de nuestra población todavía vive en el área rural y esos jóvenes no tienen tierra. Mire, una de las propuestas importante que tenemos que tener es que la inversión extranjera no tiene que ser la única, sí tiene que ser fuerte, pero también está la inversión nacional. Y cada una de las áreas que usted está diciendo, hay áreas dentro del país, territorio que está la zona atlántica, que se puede, lo que es el turismo, también está la zona agraria también. Hay varias zonas, el país es sumamente amplio, tiene 112.492 kilómetros cuadrados, de los cuales prácticamente muy pocos están explotados, porque no se ha sabido aprovechar lo que es la tierra y los beneficios de cada una de las áreas. Así como las personas están los territorios, así como yo tengo mi área de expertise, la doctora tiene su área de expertise, así son los territorios también. Sin embargo, tenemos que aprovechar nuestra tierra, que tenemos los dos océanos, que tenemos un buen clima tropical, para producir muchas de las cosas que están necesitando el mundo, no solo consumir lo nuestro. Y también ir a un paso más adelante, porque recordemos que estamos atrasados. Aquí ya pasó la revolución industrial y pasó por América Latina, pasó por Honduras y ni nos dimos cuenta. Y seguimos todavía que somos un país agrario. No, tenemos que pensar muchísimo más allá. Tenemos que pensar en darle un valor agregado, en que la economía se deje de basar en la venta de commodities, es decir, en la venta de materias primas. ¿Por qué no pensar en productos terminados? Que eso es lo que necesitamos para generar más empleo, más tecnificado, pero claro, como dijo el amigo Gilberto, también va del lado de la educación. Habló del Infop, que está prácticamente abandonado y solo ha servido para robárselo. Mientras tengamos una educación que personas jóvenes de todo el país, imaginen que tengamos varios Infops en todo el país, no solo en las principales ciudades, que tengamos buenos ganaderos, después que esas personas que produzcan esa materia prima, esas papas, que las conviertan en producto terminado para exportación, ahí es donde se genera riqueza. Pero nosotros necesitamos primeramente políticas claras y toda esta inversión. Yo concuerdo con usted que se ha venido hablando de la inversión extranjera hace 50 años y que no se ha hecho porque el país siempre sigue en que un día dicen una cosa y después siguen otra cosa, aprueban una ley, después la derogan y después no hay reglas claras en este país, es un desorden. Yo soy de las personas prácticas y pragmáticas y yo pienso que entre más leyes menos justicia, como dijo Cicerón. Entonces yo creo que es mejor tener pocas pero claras. Es que, bueno, lo que se tiene que recuperar más que la inversión extranjera es recuperar lo público, ¿verdad? Recuperar esas empresas como la ENE que le generaba tantos recursos al Estado, ¿qué más? El SANA, o sea, necesitamos esa inversión nacional, ¿verdad? Inversión de lo público. Y también, o sea, tenemos que también... Bien, estemos en una crisis y que tenemos que priorizar, o sea, no vamos a poder venir y decir, sí, vamos a agarrar todo, hay que, primero lo económico, lo social, la soberanía del país, también tenemos que rescatarlo, o sea, no solo enfocarnos en que vamos a resolver todo a la noche a la mañana, no se puede, ¿verdad? Y también son cosas que ya están dadas y que no podemos estar inventando, o sea, solo es de ponerlas en práctica más que todo.
Y ustedes nos pueden plantear muchas propuestas bonitas que sí, que sean agradables al oído de la población en estos momentos de tanta necesidad. La población quiere un contenido claro en esas propuestas. El problema es cuando se llega al Congreso Nacional, vienen las excusas. Yo he escuchado las excusas de la bancada de Libre. Es que somos 30, solo 30 y no somos mayoría. Y yo siempre pongo aquel ejemplo de la UD, con 4 o 5 diputados beligerantes que hacían temblar al Congreso Nacional. Hay 30 de Libre, hay 26 o 29 liberales, creo, de otros que se han sumado a la bancada. Óigame, la oposición que tiene el Congreso en estos momentos del Partido Nacional puede hacer temblar a este país. ¿Qué pasa? ¿Por qué no existe esa voluntad, esa cohesión de todas esas fuerzas? ¿Será que en el 2022 va a pasar lo mismo, Víctor? No. Y no se van a entender y vamos a seguir viendo un lado del Partido Liberal replegado al Partido Oficialista, al Partido Nacional. Bueno, yo lo que pienso y que repito cada vez que ando en los barrios, en las comunidades, que las propuestas que salgan de nosotros, por ejemplo, si llegamos a estar en el Congreso Nacional, tiene que ir con el acompañamiento del pueblo. No se puede dejar aparte venir y decir, sí, yo voy a ir a representar al pueblo. No, como decís, no podemos como oposición poner excusa que somos minoría. Somos minorías tal vez dentro del Congreso, dentro de esa representación de diputados y diputadas, ¿verdad? Pero somos mayoría. Si tenemos que organizarnos como pueblo y participar en esos cambios. No es lo mismo que Josiana vaya allá, haga una propuesta, cuando Josiana tiene el respaldo de la mayoría del pueblo atrás. Entonces yo creo que tenemos que organizarnos como pueblo y pelear porque se cumplan, ¿verdad? Porque esas políticas públicas sean encaminadas en beneficio de todos y todas, de la mayoría del pueblo, pero con ese acompañamiento del pueblo. No podemos hacer reformas si el pueblo no está de acuerdo con esas leyes y no está detrás de un pueblo organizado para exigir esos cambios. Mientras como pueblo, eso es lo que hemos fallado, no nos hemos logrado organizar como pueblo. Entonces ese tiene que ser el trabajo de una oposición, igual estando en el gobierno, ¿verdad? Porque puedes decir, se acomodan a los intereses que están en ese momento, pero mientras hay un respaldo de un pueblo atrás, es muy difícil que no se vaya a lograr. Y hay ejemplos, ¿verdad? Está Bolivia, Chile, que han logrado cambios significativos dentro de sus comunidades, pero están organizados como pueblo. Víctor. Así es. Bueno, primeramente, para estar en oposición, primero creo que uno tiene que poner una posición. Yo no puedo hablar por los diputados actuales ni por el Congreso actual porque no estoy ahí. Sin embargo, como precandidatos jóvenes, creo que nos enfrentamos a un problema bien grande. Fíjense que cuando nosotros visitamos a la gente nos dicen: pero ustedes ya habían venido de su partido, tal persona me prometió tal cosa y no me la cumplió. Uno tiene que andar limpiando muchas cosas dentro de su partido. En todos los partidos pasa. Eso es lo que uno como joven tiene que darse paso. Y la única manera de hacerse la diferencia es ya estando en el Congreso, en lo personal, junto con mi compañero de fórmula. Puedo hablar por mí, no por los demás. Sé que algunos que son muy buenos candidatos en todos los partidos hay. Sin embargo, creo que nosotros vamos a, como les dije al principio, somos empresarios. Vamos a ir al Congreso como un servicio, no es como un trabajo. Que eso muchas veces pasa, que hay muchas personas que van al Congreso y salen empresarios. No, nosotros somos empresarios que vamos al Congreso, que son cosas muy diferentes. Y vamos a ir como un servicio. Nosotros no vamos a dejar nuestras empresas por ir al Congreso. Nosotros no vamos a dejar a nuestros empleados, a nuestra gente que nos apoya, a nuestros colaboradores, por ir a una posición política. No nos interesa eso. Sin embargo, hicimos este paso para ir limpiando la política dentro de ese Congreso, inclusive dentro de nuestros propios partidos, porque hay que decirlo así, que hay de todo. Y para que se cumplan las leyes primero, que dentro del Congreso hay congresistas que ni siquiera cumplen las leyes que ellos hacen, que ellos promueven. Y adelante. Sí. Brevemente, Gilberto Ríos, Josiana tocó la inversión estatal. ¿Cómo recuperar para que Hondutel vuelva a ser competitiva y genere ingresos para que los gobiernos puedan financiar gasto público? Bueno, lo que ha pasado con las empresas públicas, Carlos, en general es que ha habido una intención de quebrarlas, ¿verdad? En eso participó activamente, por ejemplo, el general Romeo Vázquez Velázquez, luego de una fuerte inversión que se había hecho en el gobierno del Poder Ciudadano, que demostró que podíamos tener una empresa de comunicaciones con la última tecnología. De hecho, ustedes recuerdan los teléfonos celulares que hasta ese momento
había importado Tegucel, ¿verdad? Y lo que iba a ser Onducel después, pues ya eran de punta, no eran los teléfonos más modernos. Me pasó más o menos 2 años antes del golpe, en 2007, que asistí al referéndum en Costa Rica. En Costa Rica había hasta ese momento un modelo total de telefonía nacional, y la gente se quejaba porque habían como modelos muy viejos en relación a los que ya habían en el mercado internacional, pero la tarifa de la llamada era sumamente barata, que era lo mismo que pasaba en Honduras. Nosotros pagamos una tarifa de llamada sumamente cara, digo, y con Claro, que lo digo con todas las letras, porque son las 2 empresas extranjeras que tenemos en el país que tienen el control o el monopolio de la telefonía celular, y eso es en detrimento de la economía del pueblo hondureño. Entonces, primero hay que hacer un estudio de caso en cada una de las áreas. En el caso de comunicación es muy evidente que sí se puede ser una empresa nacional de telecomunicaciones y que se puede llevar a la vanguardia. En el caso del ENE, no tengo ni que decirlo, ¿verdad? En el caso del ENE despidieron 4,000 empleados, nos multiplicaron el recibo de la casa por 5, ¿verdad? El servicio sigue siendo muy malo, ¿verdad? Se están enriqueciendo unos cuantos, y la deuda que tenemos con las térmicas es arriba de los 90,000, cerca de los 90,000 millones de lempiras. Es decir, es casi una deuda externa. Estamos hablando de casi 2.600 millones de dólares, pues es otro monto de deuda externa que está ahí incrementándose por el saqueo, por el robo, por la destrucción intencionada de las empresas hondureñas. Entonces, claro que se pueden rescatar con un gobierno consciente, pero más que con un gobierno consciente, y ahí me uno a las palabras de José Ana, con una población que esté organizada y esté comprometida con el rescate del Estado de Honduras. Y ahí decir además a José Ana que hay un pensamiento de aquel revolucionario ruso de principios del siglo XX, que es Lenin. Es la única forma, él está peleando contra la monarquía, ¿no? Contra el zar. Dice, la única forma de que un puesto de nuestras organizaciones populares dentro del Congreso ruso, que se llama Duma, tenga un sentido, es que ese puesto sea la expresión de las luchas populares, que detrás de un diputado nuestro estén las organizaciones populares presionando, acompañando, dándole vida al pensamiento político, a los intereses populares dentro del Congreso Nacional. De otra forma se vuelve un cuerpo burocrático de élite que no vuelve a responder a los intereses del pueblo, y en ese sentido sí hay que modificar. Y dirán, ¿y de dónde salen esos recursos para organizar el pueblo? Bueno, con esos salarios que tiene un diputado ahora, yo creo que no se ocupa pedir curso a nadie más que con ese salario andar visitando a todos los núcleos poblacionales y grupos de interés del país, o por lo menos del departamento en este caso, para ir creando políticas públicas con la gente, así como lo planteó José Ana. Me parece que es bastante pertinente tener eso como la orden del día de lo que debe ser un diputado de la oposición. Muchas gracias, Gilberto. Se nos fue el tiempo. Tiene un minuto para despedirse Víctor Aguiriano, precandidato a diputado suplente del Partido Liberal en la corriente de Yani. Y en ese minuto háblanos o diríjase a la población para que conozcan más de usted y quién es su diputado propietario, Javier Santos. Me suena como el nombre del fiscal de la UFERCO, pero creo que no es él. ¿Quién es Javier Santos y quién es Víctor Aguiriano? Sí, en breve. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles también. Estamos en una fórmula con el licenciado Javier Santos. Es un empresario joven también, 37 años, yo tengo 29. Estamos en este partido, en esta política, ingresamos por beneficio de Honduras primeramente. Somos personas sumamente emprendedoras, ocupadas, sin embargo, miramos la necesidad de refrescar el partido, la política en general del país, y estamos apostándole a eso. Nosotros aspiramos a la diputación y estar en el Congreso Nacional para ir a legislar por los empresarios, por los emprendedores, para que deroguemos muchas leyes, muchos impuestos, para que haya oportunidades de empleo y de trabajo que nosotros tenemos para que el país salga adelante, porque la única manera y la manera más fácil de generar empleo es el empleo nacional, y es el pequeño empresario y microempresario que con un empleo que genere ya le quita una gran carga a una familia. Entonces nosotros necesitamos políticas claras, contundentes en impuestos, en salarios, en reducción de los costos de la vida, tanto de energía eléctrica como de otro tipo de servicios, que el Estado sea un facilitador y no sea una piedra de tropiezo como lo ha sido estos últimos años.
Muchas gracias, Josiana. Menos de un minuto para despedirse. Y no me contestó lo del boicot al fraude. No, que estableció Xiomara, su candidata a la presidencia. Eso tiene que estar vigente. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar organizados para ese momento, ¿verdad? Porque si estamos dormidos, si no nos organizamos dentro de nuestras comunidades, va a ocurrir un nuevo fraude electoral. Entonces todo viene a través de la organización popular, la organización del pueblo, Ramón, y politizarnos, ya dejarnos ese discurso de que no soy apolítico, no voy con ningún partido. Tenemos que politizarnos, tenemos que participar en política, porque esas políticas públicas depende de que usted tenga un trabajo digno, depende de que tenga vivienda, tenga educación y salud. Que esas son las reformas que queremos como pueblo hondureño, que queremos desde nuestro movimiento. Somos más y que impulsamos, ¿verdad? Una sola propuesta dentro de nuestro movimiento, que es al sector económico, al sector social, que dentro del sector social está educación, salud, que tiene que ver una educación pública de calidad, igual una salud pública de calidad, o sea, que vayamos a un hospital y encontremos los medicamentos, que encontremos las camas, que encontremos esos respiradores, Ramón. Eso es lo que anhelamos como pueblo hondureño, pero tenemos que dar ese paso enfrente, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso y participar dentro de las decisiones políticas del país. Gracias también a Gilberto Ríos. Ya no hay tiempo para despedirnos, Gilberto. Sí, le agradecemos mucho a Gilberto. Y, estimados jóvenes, terminó el gobierno de don Ricardo Maduro, pasó don Manuel Zelaya Rosales y llevamos 3 periodos de gobiernos nacionalistas, y los diputados que han estado en ese Congreso han sido incapaces de aprobar la ley marco de telecomunicaciones para Honduras, que eso le permitiría a Hondutel poder competir. Se gastaron los dólares que tenía Hondutel del golpe de Estado al 2014 y no lo dejaron hacer la inversión que la convirtiese en una empresa competitiva para generar ingresos al mismo gobierno. Les agradecemos mucho, y no sé, Ramón, pero le pediría ayuda a Cristian. Ahí tenía una cuestión de publicidad de los compañeros de Comayagua, donde Neri Romero es candidato a coordinador de Libre por ese departamento. Si le escuchamos, le agradezco mucho. Estas fechas que se acerca el nacimiento del Hijo de Dios, en estas fechas que se acerca el nacimiento del Hijo de Dios, nos comprometemos para que no falte en la mesa de ningún comayagüense el pan de cada día. Quiero desearles muchas bendiciones y comprometerme con el pueblo de Comayagua para crecer en desarrollo y bienestar social. Aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y un año nuevo 2021 lleno de muchas bendiciones y prosperidad. Con su ayuda y participación vamos a rescatar y restaurar nuestros bosques para que sean ustedes partícipes directos de sus bienes y servicios. Feliz Navidad les desea Jaime Ávila. Que esta Navidad sea el inicio preciso para practicar la solidaridad y la empatía con los más desposeídos. Con la esperanza puesta en un país mejor, les deseamos felices fiestas. Soy René Santos. A cada familia de Comayagua le pido unidad para que juntos hagamos de Honduras un país más libre y justo para todos. Feliz Navidad, les desea Lixi Romero. La planilla de diputados del movimiento FRP de Libre del departamento de Comayagua les desea feliz Navidad y próspero año nuevo 2021. Los mejores segmentos de este programa búsquelos en Diario Digital El Pulso, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Búsquenos como El Pulso o en su página web www.elpulso.hn. Esto es Cuarto Poder. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.